Em, Buenas tardes a todos los que estén conectados en este momento y los que se van a conectar. El Servicio de Urología de la Fundación Valle Lili les da unas buenas tardes con el doctor Pablo Sierra, urólogo oncólogo, y con el doctor Manuel Duque del Servicio de Urología de la Fundación Valle Lili. El día de hoy o el día de ayer fue el día del cáncer de próstata y por eso este día estamos para presentarles qué es el cáncer de próstata. Lo primero, el cáncer de próstata en realidad nos va a dar a todos los humanos si viviéramos 107 años. Hay una estadística que es bastante promisoria o difícil de entender, que aproximadamente el 80% de los hombres a los 80 años tienen cáncer de próstata. Que se vayan a morir de eso es muy difícil, pero esa es la estadística. Otra estadística también que es importante saber, que más o menos del 5 al 7% de los hombres a los 40 años ya empieza a aparecer el cáncer de próstata. No todos los cánceres de próstata matan, no todos los cánceres de próstata necesitan tratamiento, y en el transcurso de la charla les vamos a tratar de explicar un poquito acerca de ello. ¿Por qué aparece el cáncer de próstata? Es la primera pregunta que nos debemos de hacer. Y la primera pregunta de la respuesta es por tener próstata. La próstata es un órgano que cuando uno es recién nacido tiene 5 gramos. Y a medida que va pasando los años, más o menos a los 15 años, ya tiene 15 gramos. Ese crecimiento de 10 gramos se da gracias a que las hormonas en su momento, en la adolescencia, hacen crecer este órgano. Pero en el transcurso del tiempo, hasta los 40 años, crece entre 15 y 30 gramos, pero un crecimiento natural tanto por la actividad de las hormonas como la actividad sexual que se tenga. Y a los 40 años, no sabemos por qué, no tenemos una teoría clara respecto a ello. Existe un bajón de la testosterona, que es lo único que sabemos, y en ese momento se disparan a crecer las células. Dos tipos de crecimiento, uno benigno, y en el transcurso también se puede transformar en uno maligno. Entonces el crecimiento va correspondiente a los años, y en el transcurso de los años, cuando se van aumentando el número de células y van aumentando el número de glándulas, entonces empieza a aparecer el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, el doctor Pablo nos va a hablar de los signos y síntomas y nos va a hablar también del diagnóstico. Pero el cáncer de próstata en todos los hombres hay que tenerle cuidado, porque no todos los cánceres de próstata son benignos en el sentido de la palabra. Muchos de ellos terminan en la muerte del paciente. Y hoy más, que es lo peor, es que estamos viviendo mucho más años de lo que vivíamos anteriormente. Ver anteriormente un hombre de 80 años era raro. Hoy en día uno de 80 años lo ve físicamente en muy buenas condiciones y activo mentalmente. Por eso el cáncer de próstata hoy en día hay que tenerle cuidado. El doctor Pablo nos va a hablar de signos y síntomas. Bueno, muchas gracias al doctor Duque por la introducción y bienvenida a la gente que nos está escuchando y pues que podemos compartir este espacio acá desde la Fundación Valle del Lili. El cáncer de próstata es una enfermedad muy importante, precisamente porque 1 de cada 7 hombres va a ser diagnosticado de cáncer de próstata durante su vida. Junto al cáncer de pulmón, son los tipos de tumores que más mortalidad tienen, que más matan a la gente. Pero hay que tener también otra cosa en cuenta, como es un cáncer demasiado frecuente, también la mayoría de supervivientes de cáncer precisamente son supervivientes de cáncer de próstata. Del total de pacientes que hay con tumores activos, un 40% son pacientes que son sobrevivientes del cáncer de próstata. Y la medicina pues ha avanzado mucho en este sentido, en cuestión de prevención y en cuestión de detección temprana del cáncer.
¿Qué es lo más importante del cáncer de próstata y por qué hay que tener en cuenta? Usualmente es una enfermedad silenciosa. Uno puede no tener ningún síntoma, puede no tener ninguna sensación de enfermedad y estarse desarrollando un cáncer de próstata sin nosotros saberlo. Entonces, por eso es demasiado importante la detección temprana del cáncer de próstata, que es una detección en realidad sencilla. Todo hombre después de los 40 años debería asistir a un urólogo para ver qué riesgo tiene de sufrir no solo un cáncer de próstata, sino cualquier cáncer de la vía urinaria. Lo que hacemos nosotros los urólogos en la consulta médica rutinaria es tratar de detectar algunos factores de riesgo y algunos síntomas que también nos podría orientar a llevar a una detección del cáncer de próstata. Usualmente hacemos un examen físico completo donde nosotros lo que hacemos es palpar la próstata, donde es un examen muy rápido que no duele y donde nos da una información muy importante sobre el tamaño y sobre si hay algún tumor. Interrogamos muy bien al paciente buscando síntomas que pueden aparecer en el paciente como aumento de la frecuencia para orinar, disminución del calibre del chorro, que el paciente tenga ganas de orinar, va a orinar y le toca esperar para comenzar la micción. Cuando uno se empieza a levantar más de una vez en la noche, si eso no ha ocurrido en el pasado, eso ya no es normal. Buscamos si hay sangre en la orina, que son algunos síntomas que nos podría orientar a que el paciente podría tener alguna enfermedad en la próstata. Pero muy importante, quiero recalcar, la mayoría de los tumores no dan ningún síntoma. Entonces, de ahí que es importante ese interrogatorio y esa detección temprana a través del tacto rectal y a través de exámenes de sangre que hacemos usualmente como el antígeno específico de próstata. Hay algunos factores de riesgo conocidos del cáncer de próstata que tenemos que estar muy atentos. Definitivamente esto es una enfermedad heredable. Si el papá, el hermano, algún familiar en primer grado ha tenido un cáncer de próstata, es más probable que nosotros vayamos a tener cáncer de próstata. Y ese es un motivo para iniciar unas consultas tempranas con el urólogo. Otro factor de riesgo es los pacientes afrodescendientes, donde el riesgo aumenta más del doble de padecer de cáncer de próstata. Y definitivamente la edad, ya lo decía el doctor Duque, mientras más edad tenemos, más probable es que tengamos un tumor de próstata. Se habla que más o menos a los 70, 80 años, un 60-70% de los pacientes podrían tener cáncer de próstata y ya el doctor Duque lo dijo, si viviéramos lo suficiente, todos tendríamos cáncer de próstata en algún momento de la vida. Bueno, siguiendo con la perspectiva del cáncer de próstata, siempre tendremos el diagnóstico, como lo ha dicho el doctor Sierra. El diagnóstico se hace por medio del tacto rectal, se hace por medio de un antígeno prostático que nos da sospecha de tener un cáncer de próstata. De ahí en adelante vienen otros estudios. Los estudios hoy en día, todo el que se tiene sospecha de un diagnóstico de cáncer de próstata, pasamos a hacer una resonancia magnética multiparamétrica de la próstata. Con ello nos orienta en qué sitio de la próstata podemos tener sospecha, no que haya, sospecha de un tumor. Y se le practicará probablemente una biopsia de próstata. También, así salga la resonancia magnética normal, pero el antígeno sigue en creciendo durante un periodo, 6 meses, 1 año, 2 años, y sigue elevándose, lo siguiente es también hacer biopsia de la próstata. Habitualmente, cuando sale en la resonancia, el tumor tiene mayor malignidad que el que no sale en la resonancia, alguna lesión sospechosa. Entonces, siempre hay que hacer, la única manera de hacer diagnóstico de cáncer de próstata se hace a través de una biopsia prostática. Hay varias maneras, es a través del recto, otra a través del periné. La más frecuente y la más sencilla es transrectal y se hace habitualmente sedado, habitualmente se toman 6 muestras en cada lado o en la muestra en el sitio donde haya mayor preferencia o sospecha de tumor, ahí se hacen las muestras
y se espera el resultado. Con el resultado vienen otros tipos de manejo. El doctor Sierra nos hablará ya del tratamiento, pero antes de llegar al tratamiento uno tiene que buscar extensión. ¿Qué significa extensión? Que alguna célula haya viajado a algún otro lado, que se haya localizado en los tipos preferenciales le gusta a las células caer, es los ganglios linfáticos y el hueso. Esos dos sitios son los que más se investigan. Hoy en día existe un examen que se llama el PET-PSMA, que nos aumenta un poco el perfil para saber en qué sitio puede existir células tumorales de la próstata. Ninguno de los exámenes que hagamos, ninguno son exactos. Tradicionalmente hacemos gammagrafía ósea, resonancia magnética de pelvis y escanografía abdominal. Cualquiera de esos tres, o el PET-PSMA, cualquiera se puede usar. Todavía el PET no se ha desarrollado para previo a la biopsia. Están en el cambio de que se va a hacer eso en el futuro, pero probablemente esa es la situación. Y ya cuando se hace el diagnóstico, viene el tratamiento. El doctor Sierra nos hablará del mismo. Bueno, vamos a hacer énfasis en la detección temprana del cáncer de próstata. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en la mayoría de los casos, cuando detectamos tempranamente este cáncer, los casos son usualmente curables. Entonces, un paciente que ha iniciado unas valoraciones preventivas de forma temprana, es muy poco probable que vaya a desarrollar una enfermedad avanzada sin nosotros darnos cuenta. Entonces, cuando nosotros hacemos los exámenes en los que hablaba el doctor Duque y la enfermedad está localizada en la próstata, los tratamientos, a diferencia de otros tumores, son tratamientos con intención curativa. Hay algunos casos de cáncer de próstata que son tumores muy poco agresivos, son tumores indolentes, son tumores que nosotros los llamamos grado 1 o de bajo riesgo. En estos pacientes usualmente no tenemos que hacer un tratamiento invasivo, un tratamiento pues tipo cirugía o radiación, sino que hacemos un tratamiento llamado vigilancia activa, que se consiste con imágenes y con biopsias y exámenes complementarios, tratar de detectar en qué momento ese tumor se torna un poco más agresivo para en ese momento intervenir. Entonces, el hecho de tener y detectar nosotros un cáncer de próstata no significa que vayamos a necesitar cirugía o algo, sino que hay casos que también los podemos observar. Ya cuando son tumores de un riesgo intermedio o alto, hay varias opciones de tratamiento. Una de ellas, la que hacemos nosotros usualmente, es la cirugía radical de próstata, donde lo que hacemos nosotros es, con técnicas mínimamente invasivas, con una gran experiencia ya acá en la Fundación Valle de Lili, retiramos la próstata, las vesículas seminales y en algunos casos los ganglios circundantes para tratar de extraer todo el tumor. Hacemos una reconstrucción de la vía urinaria y el paciente usualmente puede estar recuperando su vida cotidiana después de algún tiempo de rehabilitación. Hay otras opciones que manejamos acá en la Fundación Valle de Lili, como es la radioterapia, pero eso pues ya son técnicas donde son cosas más específicas pues que podemos tratar en otro día. Pero el mensaje claro es, detección temprana, tenemos una muy alta probabilidad de curación y aún en pacientes que no se logran curar, pues sí logramos que los pacientes tengan unas supervivencias muy prolongadas de más de 10, 15 años en gran mayoría de los casos, donde el paciente pues no va a ver afectada su expectativa de vida siempre y cuando haya tenido unos controles regulares. Bueno, ya con lo del tratamiento, existe otro tipo también de tratamiento, que es cuando ya el paciente está metastásico. En los casos de que ya esté metastásico, los tratamientos ya se tornan entre quimioterapia, hormonoterapia y los nuevos tratamientos hormonales. Estos tratamientos no son curativos, simplemente es tratar de parar el crecimiento o tener una disminución del número de células cancerígenas durante un periodo
y en forma secuencial uno va cambiando de medicación a medida que va pasando el tiempo si el tumor se va tornando resistente. Eso es básicamente ya cuando el paciente tiene metástasis o hay que hacerle algún otro tipo de tratamiento mayor. Finalmente, para terminar la charla, vamos a hablar un poquitico de la parte preventiva. La parte preventiva y cómo tiene uno para realmente que no es que no le vaya a dar el cáncer de próstata, porque realmente la próstata a uno le va a dar cáncer en el transcurso de la vida. Es cómo evitar que ese cáncer le dé a uno tempranamente. ¿Cómo evitarlo? Es con su estilo de vida. El doctor Sierra nos explicará. Bueno, quiero anotar unos puntos importantes sobre los pacientes con enfermedad metastásica y avanzada. En el pasado eso era igual a que los médicos le decían a los pacientes, bueno, váyase para su casa y no hay nada que hacer. Esta realidad ha cambiado hoy dramáticamente. Y aún en pacientes con enfermedad metastásica hay tratamientos muy efectivos donde logramos tener unas supervivencias muy elevadas. De hecho, en pacientes con enfermedad muy avanzada, logramos tener pacientes con supervivencia mayores a 6, 8 años con varios agentes hormonales y varios medicamentos que ya mencionó el doctor Duque. Después de hacer esta descripción somera sobre el cáncer de próstata, nos gustaría pasar a responder algunas preguntas de la gente que hay en la audiencia. Entonces nos envían una pregunta. Doctor, ¿la prueba es dolorosa? Voy a preguntar cuál prueba, si es el antígeno prostático o simplemente es la toma de sangre. Es simplemente la toma de sangre. La prueba de diagnóstico, que sería la biopsia de próstata, lo ideal es hacerla dormido porque es incómoda, dura un tiempo y no es agradable para la persona. Y es una experiencia que a veces los pacientes no les gustaría repetir. Y en algunos pacientes nos toca repetirlo, por eso es que la experiencia debe hacerla uno lo más agradable posible. En nuestra institución lo hacemos dormido el paciente sin que tenga ningún tipo de dolor al momento de hacer el procedimiento. Es un procedimiento rápido, dura 10 minutos y el paciente tiene una preparación antes de la biopsia y después de la biopsia. Y sus indicaciones, porque al fin y al cabo todo procedimiento tiene sus riesgos. Nos preguntan también qué significa un resultado elevado de PSA y cómo se interpreta. Entonces, primero decirle a la audiencia, PSA viene de la sigla en inglés que significa antígeno específico de próstata. ¿Qué tenemos que saber de esto? Es un marcador tumoral dirigido a ayudarnos a identificar qué pacientes pueden estar en riesgo de tener un cáncer de próstata. Hay que decir que se puede elevar por tumores o también por condiciones benignas que afectan la próstata como inflamaciones, trauma en la próstata o otras condiciones específicas, pero es uno de los exámenes que nosotros usamos pues que nos da una alerta para saber que tenemos que buscar porque es un paciente que tiene un riesgo mayor de cáncer de próstata y precisamente es uno de los exámenes que usamos como tamizaje y a manera preventiva lo usamos pues cada año en nuestros pacientes. Nos preguntan por acá también, ¿qué debo comer si tengo un cáncer de próstata? ¿O qué alimentos evitar? Hay alimentos, aunque en esto hay mucha contradicción en todos los estudios, unos sí, otros no, pero casi todos han concordado una cosa, disminuir la carne de res es uno, sobre todo aquella carne que tiene algo de grasa y proteína, o sea, las hamburguesas y este tipo de carnes que son más tóxicas que un solomo, pero idealmente no consumir mucha carne de res, lo mínimo posible, una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero sobre todo aumentar lo que es verduras y ensaladas, todo lo verde. El brócoli, la zanahoria, el tomate rojo, el aguacate son excelentes para mantener una dieta adecuada. Un ejercicio es importante. Se han encontrado que las personas que hacen más ejercicio en su cáncer de próstata, en su tratamiento, les va mejor a los que están en reposo. Y sobre todo una vida sana, una vida que tenga para dormir adecuadamente,
su vida que sea lo más tranquila posible. A ellos les va mejor que a aquellos que no tienen una vida realmente tranquila o una vida realmente sana con su dieta sana. Tampoco es bueno y es también los alimentos muy preparados, lo que es también los jamones y todo eso, ello está contraindicado en los pacientes con cáncer de próstata. A veces uno le pregunta el café, el té y ese tipo de cosas, el alcohol, yo diría que eso no es tan importante, es más importante lo otro. Una pregunta ahí complementaria, nos hablan del estilo de vida, cómo lo afecta la dieta y el ejercicio al cáncer de próstata. Ya el doctor Duque nos respondía esto. Y en general, el mensaje grande que yo siempre le quiero dar a los pacientes es, hagamos las cosas orientadas a mantener un corazón saludable. Cuando el corazón, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los pacientes. Entonces, todo lo que haga uno para mantener un corazón saludable va a hacer que mantenga una próstata saludable. La palabra dieta viene de una palabra griega que nos dice es mantener un estilo de vida saludable. No significa restricciones, sino mantener un peso adecuado. Ya lo decía el doctor Duque, bajar grasas, bajar carnes rojas, bajar azúcares no refinados. Todo lo que nos mantenga un corazón bien nos va a mantener bien la próstata. Nos piden por favor repetir los síntomas de alerta, que me parece bastante importante, y que por dónde pueden empezar los dolores, doctor Duque. Bueno, los síntomas de alerta, lastimosamente no tenemos ningún síntoma que uno diga, me dio tal cosa, ya me va a dar cáncer de próstata. Eso no existe. Porque siempre se confunde hiperplasia prostática, o sea, crecimiento, con cáncer de próstata. La realidad es que los dos es muy difícil de diferenciar. Lo más importante es la consulta al urólogo. Lo único que yo he visto que es muy extraño encontrar son los pacientes con cáncer de próstata muy agresivos que súbitamente se tornan obstructivos, que no son capaces de orinar y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que lo he visto en toda mi carrera unas 2 o 3 veces, los cánceres de próstata que aparecen en forma labrada, con mucha cantidad de síntomas y todo a un paciente que está totalmente normal. Es muy raro encontrar un síntoma claro para el cáncer de próstata. No existe el síntoma claro. Siempre y cuando empiecen a presentar los mismos síntomas del crecimiento prostático, la frecuencia urinaria, tanto diurna como nocturna, la excitancia o la dificultad para orinar, o la frecuencia o la urgencia, todo eso, es mejor consultar al urólogo porque puede tener algún problema o bien de crecimiento o bien de cáncer. Por eso la consulta urológica después de los 40 años es necesaria. Y si tiene un antecedente de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de páncreas en familiares cercanos, es mejor consultar desde los 40 años. Hay unos estudios que dicen 50 años en adelante, pero yo le recomendaría a todo el que tenga algún estigma consultar después de los 40, como lo dijo el doctor Sierra. Ahí nos preguntaban nuevamente también que qué papel juega la genética en el desarrollo del cáncer de próstata. Repetimos esto, es muy importante. Tener un familiar en primer grado con cáncer de próstata hace que el riesgo se aumente y debamos hacer controles más frecuentes o más tempranos. Y sobre todo si algún familiar ha tenido diagnósticos tempranos de cáncer de próstata y diagnósticos de tumores de próstata agresivos. Nos preguntan también cómo se determina si el cáncer de próstata es agresivo o de crecimiento lento. Ahí quiero responder pues que ahí usamos varios factores. Uno, ya hablábamos del antígeno. Si el antígeno, dependiendo del nivel, antígenos más elevados usualmente nos orientan a tumores de próstata más agresivos. También el resultado de la biopsia es muy importante porque nos va a decir qué tan desdiferenciadas están las células, o sea, qué tan anormales son las células de cáncer de próstata. Mientras más anormales las células, son más agresivos los tumores. Y también muy importante lo que encontramos en los otros exámenes complementarios como el tacto rectal,
y como los exámenes de extensión donde nos van a decir si el tumor está solo en la próstata, ya decíamos que son tumores que son potencialmente curables, o si ya vemos en el tacto pues que el tumor se está saliendo de la próstata, o vemos en los exámenes complementarios como gamografías óseas, tomografías o tomografías por emisión de positrones que ya el tumor está por fuera en los huesos o en los ganglios, pues son tumores más agresivos. Y de acuerdo a eso es que nosotros determinamos los tratamientos. Doctor Duque, nos preguntan también sobre las opciones de tratamiento que ya los tocábamos, pero nos preguntan específicamente que cuáles son los posibles efectos secundarios de los tratamientos disponibles. Bueno, una cosa es el tratamiento cuando ya tiene el cáncer metastásico y otra cosa es el tratamiento curativo o el de tratar de curarlo. Existen dos tratamientos curativos, uno es la cirugía y el otro es la radioterapia. La cirugía, los riesgos que pueden ocurrir, como cualquier tipo de cirugía, todo el que entra a un quirófano tiene cualquier tipo de riesgo, sangrado, infección, ruptura de alguna parte intestinal o cualquier cosa de estas, pero lo que más pregunta es por la incontinencia y la impotencia. La incontinencia habitualmente es menos del 1%. La impotencia depende de la edad. Si el paciente es joven, las posibilidades de impotencia es menor del 20 al 30%, pero si ya es un paciente que tiene problemas de erección, tiene problemas de potencia, las posibilidades de pérdida de la erección pasan a un 50 o un 60%. Eso es con respecto a la cirugía. Radioterapia, también se presentan las mismas situaciones de incontinencia e impotencia, pero no se presentan ahí mismo. Habitualmente se presentan en el transcurso de la vida, más o menos 5 años después, tienen el mismo índice de incontinencia e impotencia. Y tienen el componente de la radiación, que es un componente que es para toda la vida. El órgano queda afectado por la radiación, potencialmente puede volver a crecer tumor en el sitio de la radiación y a su vez presentar una próstata en la cual sangra con facilidad, porque además de la radiación de matar las células malas, también mata las células buenas. ¿Qué significa las células buenas? Todas aquellas células en las cuales hacen la coagulación, hacen el rejuvenecimiento de las células o los cambios de las células. Todo eso lo daña y por ende la radiación tiene sus complicaciones por esa vía y también afecta a los órganos colaterales. Eso es básicamente en la parte curativa. Y ya en la otra parte son los efectos de las drogas, que el mayor efecto que uno ve en esto es el bloqueo de la testosterona, que se presenta en la andropausia, o sea, la menopausia de los hombres, con sus fogajes, con todos sus cambios, la depresión que puede ocurrir, también puede ocurrir algo de pérdida de energía y todo este componente grande que cada uno de los medicamentos lo puede presentar. Ampliando un poco sobre el tema de la cirugía, las personas deben estar tranquilas porque estas técnicas quirúrgicas pues han evolucionado muy favorablemente. Cuando los pacientes piensan sobre cirugías para cáncer, pues piensan en cirugías deformantes, dolorosas, con incisiones grandes. Hoy día la cirugía de próstata acá en la Fundación Valle de Lili pues se hace con técnicas mínimamente invasivas, son incisiones pequeñas donde metemos cámaras e instrumentos de menos de 1 centímetro y logramos hacer una cirugía completa radical con mínimos efectos como dolor, sangrado. Entonces hay que estar tranquilo porque son enfermedades que son potencialmente curables con cirugías donde el paciente usualmente está hospitalizado 1 o 2 días y va para su casa y puede comenzar pues o continuar su vida de forma normal. Nos preguntan también cuál es la probabilidad de que el cáncer de próstata vuelva después del tratamiento con cirugía o radiación. Siempre un tumor cuando se lleva a cirugía o a radioterapia con intención curativa, siempre hay un riesgo de que la enfermedad se vuelva a presentar, precisamente porque a nivel celular es una enfermedad a nivel celular donde en el momento en que se hace el tratamiento, pues puede haber células que han migrado a otras partes.
Precisamente por esto es que después de la cirugía o de la radioterapia hacemos chequeos frecuentes donde vigilamos el antígeno, los síntomas del paciente que nos pueda orientar a que el tumor vuelva a aparecer. Y gracias a todas las técnicas y a todas las ayudas diagnósticas que tenemos, pues tenemos hoy la posibilidad de hacer tratamientos de rescate, sea con nuevas cirugías o sea con radiación o con una combinación de las técnicas que ya mencionábamos. Nos preguntan también cuándo se recomienda hacer una biopsia de próstata y cómo se realiza. Bueno, ¿cuándo es cuando usted tiene sospecha de cáncer de próstata? Sospecha es por la parte familiar y por lo que hemos hablado durante la conferencia. Se le hace una resonancia porque el antígeno sea elevado. ¿Qué es antígeno elevado? Porque también hay que especificar un poquitico del antígeno. El antígeno es una glucoproteína que solamente se produce en la próstata y por eso se llama específica, solamente es específica. Cuando el antígeno se empieza a elevar y no existe ninguna condición infecciosa, inflamatoria o traumática, hace sospechar en el transcurso de la vida que se esté elevando, hace sospechar el cáncer de próstata. Por eso hay que hacerle la biopsia. Las biopsias se hacen de dos maneras en este momento, o tres maneras. Uno, haciendo una cirugía convencional para evacuar próstata y mandar la patología, y ahí nos sale el diagnóstico de cáncer de próstata. La otra es por biopsia dirigida. Una es dirigida transrectal y otra es perineal. La transrectal es la más fácil de hacer, rápida, y yo diría que con las condiciones, siempre y cuando se presente con sedación o durmiendo el paciente, no va a presentar dolor. La perineal es a través del periné, se atraviesa las agujas a través de él, es dolorosa en la zona de la piel y también duele en la zona prostática. Tiene una ventaja que disminuye un poquitico, no es en gran medida, un poquitico las infecciones. No han encontrado una gran diferencia entre uno y el otro para decir, oiga, es que es más segura una que la otra. Yo creo que las dos son seguras, tienen sus riesgos y hay que hacerlas. Eso es básicamente. Y uno toma la biopsia cuando el urólogo considere realmente que la necesita y lo que habíamos hablado antes de la resonancia. Sobre la biopsia nos hacen una pregunta puntual que qué significa Gleason 9. Rápidamente respondemos, eso es una clasificación de patología donde simplemente significa que es una enfermedad más agresiva. La persona que pregunta esto, sí le recomiendo tener pues una consulta para aclarar esas dudas más técnicas. Y las otras preguntas se resumen, nos preguntan cada cuánto hay que hacerse el examen y después de los 40 con qué frecuencia visitar el urólogo. Respondemos esto, usualmente los pacientes deben ir cada año al urólogo después de los 40 años y hay situaciones puntuales o pacientes que ya detectamos alguna condición, pues que hacemos unas consultas más frecuentes, pero la consulta netamente preventiva debe hacerse cada año. Estas son las preguntas, doctor Duque, que tenemos hasta el momento. Bueno, yo creo que espero que les haya agradado la conferencia o la charla del doctor Pablo y el doctor Manuel. Cualquier inquietud, háganos saber a través de las redes sociales. Aquí el doctor Pablo las maneja mejor que el doctor Manuel, pero trataremos de solucionarle todos lo que deseen. La fundación está al servicio de ustedes. Muchas gracias. Buena tarde para todos y siempre bienvenidos a la Fundación Valle del Lili, donde no tratamos pacientes sino personas enfermas.